Como está el gatito, senora jae? Sus vacunas ya están completas. Ahora está mucho mejor. Me alegra mucho, de verdad. ¿Vas a adoptarlo? No, chilo, ya tengo 3 gatos. Voy a darlo en adoption. No puedo cuidármelo. Si no tuviera dos, la verdad es que me encantaría. Los gatos son hermosos. En casa se siente una presencia, como si hubiera vida. La soledad es algo muy difícil. Incluso digo que, además de los gatos, si tuviera una pareja, no diría que no. Entonces si que la casa sería un verdadero hogar. He perdido mi teléfono. ¿Lo habéis visto? No, yo no lo he visto. Voy a llamarlo entonces. Well, está apagado. Hermano, ¿has visto mi teléfono? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Dónde lo hayas dejado? Ahí estará. ¿Lo heba olvidado en casa? Mejor voy. Además, mi hermano no me dejo nada de trabajo. QoS vaya bien. Igualmente. ¿Por qué se habrán enfadado estos dos ahora? ¿Qué cosas tan raras, de verdad? ¿Sabes dónde está Demet? No, no lo sé. Hoy no la he visto en la empresa. ¿Pasa algo? Discutimos por Burak. ¿Por qué? ¿Por se está viendo con él? Sí. Reacción de forma exagerada por protección. La Harry, creo que se sintió ofendida. No puedo creerlo, Nazir. Burak es un buen chico. No entiendo que tain de malo que lo ve. No sé si es bueno o malo, pero if you a hablar con ella otra vez, why no estaba en su sitio. Su teléfono también está apagado. Tengo miedo de que le haya pasado algo. Sabes que, desde que Merkin perdió a sus padres, apenas empezaba a recuperarse. Me atera que le ocurra algo otra vez. Está apagado. Nazir, ¿por qué fuiste a pregnarla así sin motivo? También me culpo. Voy a preguntar a Merkin Yasser, seguro que ella sabe algo. ¿Has visto a Demet? ¿Te dijo algo la última vez? No, no dijo nada. No lo sé. Estaba mirando su teléfono la última vez que la 6. La 6 salir de la oficina. Estaba un poco tensa, pero no dijo a dónde iba. Qué raro, bueno, gracias. Nadie sabe nada. La presión demasiado, Merkin. La Harry mucho, why si se has dano? No digas tonterías, Nazir. ¿Por qué iba a haces dano? Piensa bien, ¿a dónde podría haber ido? ¿Se te ocurre alguien lugar? ¿Sabes que no tain muchos sitios a dónde hallar? Cuando se agobia, va a casa o a la casa de verano. Entonces vamos a mirar en esos lugares. De acuerdo. ¿Por cuál empezamos? Vamos por separado para no perder tiempo. Tú a uno y yo al otro. Tienes rajo. Además, con esta tensión no puedo ni pensar. Entonces yo voy primero a casa y tú ve a la casa de verano. Numbers avisamos según lo que upes. Well. Voy a coger mi bolso. Vámonos. Oye, ¿desde cuándo numbers avisamos de a dónde vamos? ¿Me he perdido algo? Tienes rajo, no es falta. Vamos. La encontraremos, ¿verdad? Claro que sí. No te preocupes.
Al final del día diremos que no nos preocupamos sin rayo. Además, prometo no volver a hacerla sufrir. Para no hacer daño a alguien, no hace falta pasar por algo así. Tines rayo. Numbers mantenemos en contacto. ¿Dónde estás, Demet? ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? No ibas a hallar a casa. Lem a mi assistant para que fuera a mirar, pero Demet no está allí. Wine corriendo por si estaba aquí. No está. No. Lem a la puerta, pero no hay nadie. Entramos a ver. Quizá estoy dentro durmiendo. Entra tú. Creo que no está. Lem bastante y maya por las ventanas, pero no hay nadie. Si quieres entra, yo espero aquí. Y si está desmayada dentro? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Seguro? Sí, no es nada. Mi maredo un poco. Major entró a mirar. Yo también estoy muy preocupada. Entra tú. Yo espero aquí. Si quieres ser el primero en entrar del viaje de AIDS, suscribid al canal, activa la campana y no te pierdas los nuevos episodios.